pues consumatum est, el Senado de la República aprobó ayer, pues de manera muy rápida, las modificaciones a la ley de amparo que recibió de la Cámara de Diputados, y con esto ahora el dictamen se envía al Ejecutivo, así que pues estas modificaciones legales se quedan a pesar de las críticas, de pues las preocupaciones que han expresado muchos expertos, y el tema de la retroactividad que originalmente se introdujo muy tarde en la noche, en la madrugada, por parte del senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, y que luego fueron criticadas esas modificaciones por la Presidenta de la República. Al ir a la Cámara de Diputados, también de noche, pues se le hizo otra redacción que a juicio de muchos mantiene la retroactividad de esta reforma. Pero en todo caso vamos a conversar con el experto, con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y abogado constitucionalista. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Pascal? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias. Bueno, pues si te parece, hagamos un balance de qué fue lo que se aprobó, qué fue lo que se cambió, cómo quedó finalmente esta reforma que, a juicio pues de muchos expertos, es la primera vez en la historia, en 150 años, que se mete reversa en los derechos consagrados por la ley de amparo. ¿Qué fue lo que finalmente quedó, Javier? Mira, Pascal, yo te diría, es una reforma que tiene algunas muy pocas cosas que son buenas. Hay un tema, por ejemplo, de enfatizar el uso de los medios digitales para tramitar el amparo. Yo creo que casi nadie puede estar en contra de eso. Pero sí te diría que la inmensa mayoría de lo que permanece es regresivo. Hay algunas cosas que se matizaron, algunas cosas que se cambiaron, pero yo por lo menos veo 3 o 4 puntos que son realmente problemáticos. La primera es el tema de la suspensión. Muchas veces, Pascal, un amparo que no viene acompañado con una suspensión se termina convirtiendo en una burda simulación. Te pongo un ejemplo. En el caso del congelamiento de cuentas que puede realizar la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, pues esta es una facultad que de alguna manera la Corte ya ha dicho que es inconstitucional la mayoría de las veces, porque no forma parte de ningún tipo de procedimiento o proceso administrativo o penal. A la gente la meten a una lista, no se le señala por qué, cuáles son las razones que están detrás, no se le permite defender, y de repente, imagínense, cualquier persona que nos esté escuchando, si el día de mañana amanecen, no pueden hacer movimientos en su cuenta de banco, no pueden pagar pues ni la renta, ni las colegiaturas, ni la tarjeta de crédito, ni una cuenta de un hospital. Evidentemente, cualquier persona, cualquier empresa estaría en aprietos. Y de alguna manera yo te diría, Pascal, pues ya la Corte ha dicho que procede la suspensión en contra del congelamiento de cuentas, y muchas veces se otorga el amparo. ¿Por qué? Porque no forma parte de un proceso que garantice el debido proceso. En la versión final de esta iniciativa se mantienen tanto restricciones generales a todo tipo de suspensiones, es decir, en términos generales va a ser más difícil, ¿no?, otorgar las suspensiones. De hecho, hay una redacción que es muy peligrosa, Pascal, porque se dice que para otorgar la suspensión se tiene que verificar que no haya violaciones a disposiciones de orden público. Todas las leyes pues, son de orden público, entonces con una mala interpretación de esta disposición a lo que podría llevar es a la negación de una enorme cantidad de suspensiones que de nueva cuenta serían importantísimas para poder mantener la materia de litigio. Dime una cosa aquí, perdón, una suspensión ya otorgada, ya sea una suspensión temporal o una definitiva, ¿puede ser echada atrás por esta reforma? Pues mira, Pascal, aquí el gran problema es que la redacción final que queda en el transitorio es una suerte como de retroactividad disfrazada. La propuesta original de la presidenta creo que era la correcta, por lo menos en esta parte, y decía, pues estas disposiciones se aplicarán a los nuevos casos. Luego vino esta redacción donde decía que los asuntos que ya estaban en trámite continuarían tramitándose, no con las viejas reglas, sino con las nuevas. Y acá, esta nueva redacción lo que trata de decir es que todos los cambios que introduce esta reforma son de tipo procesal, y que como son de tipo procesal, las nuevas etapas se regirán por las nuevas reglas, las etapas ya concluidas se quedarán así. Yo te pondría un ejemplo. En el caso, por ejemplo, del congelamiento de cuentas, podría ser el caso que con las reglas vigentes hoy sí se puede otorgar, por ejemplo,
una suspensión provisional. Y puede ser que a alguien a quien ya le hayan congelado las cuentas, de alguna manera le otorguen una suspensión provisional. Pero la siguiente, ¿no?, etapa, que sería la de la suspensión definitiva, ahí algún juez podría decir, ah, bueno, pues como lo que único que se salvaguarda son las etapas ya concluidas, ya concluyó la etapa de la suspensión provisional, ahora nos vamos a una nueva etapa que sería la definitiva, y ahí sí te aplico las nuevas reglas y te lo niego, ¿no? O incluso hay algunos casos, yo te diría, Pascal, donde la verdad, pues como que las distintas etapas tienen una muy estrecha vinculación. Te pongo el caso del interés legítimo. El interés legítimo es lo que abre la puerta a muchos colectivos, a grupos históricamente discriminados, a organizaciones no gubernamentales, para defender derechos que generan afectaciones de tipo difuso. Bueno, esa puerta se cierra con esta nueva redacción. ¿Qué es lo que podría suceder? Que un amparo que ya se presentó por parte de una ONG, que ya se admitió bajo la figura del interés legítimo, con las interpretaciones previas del interés legítimo que estaban vigentes hasta la entrada en vigor de esta reforma, pues después podría tener algún problema, digamos, más adelante con el dictado de la sentencia, porque Sí. podría haber algún juez que diga, híjole, pues se apareció, sobrevino una causal de improcedencia, hubo un cambio de situación jurídico, hubo una reforma y ahora yo ya no te puedo dar una sentencia que tenga los efectos tan amplios como antes pudo haber tenido, porque ya tengo una nueva definición de interés legítimo, ¿no? Entonces yo lo que te diría es que esta es una redacción muy tramposa del transitorio. Creo que lejos de aclarar, la redacción es tan mal, es decir, esta técnica legislativa es tan pobre que abre muchísimos espacios al debate, y creo que aunque la solución era sencilla y era regresar a la redacción original de la presidenta, se termina optando por una redacción que la verdad, Pascal, creo que Sí. termina complicando más de lo que resuelve, ¿no? Bueno, sobre la reforma a la ley de amparo que ya quedó aprobada por el Senado, luego de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados, y ahora va al Ejecutivo para su publicación. Javier, vamos ahora al tema del famoso transitorio o infame transitorio, dirán algunos, relacionado con la retroactividad o la no retroactividad, como dice el oficialismo. Pero en todo caso, mira, bueno, tú ya lo conoces, pero para beneficio de la audiencia voy a leer el texto que traía el dictamen y luego la modificación. El texto que traía el dictamen dice: los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. Y la modificación que fue propuesta por el diputado Hugo Eric Flores Cervantes y aprobada dice: al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos, por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este decreto sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras. Esta redacción, pues, tan enredada, ¿qué significa? Mira, lo primero que habría que decir, Pascal, es que este es un extraordinario ejemplo, digamos, del más burdo y básico abogañol. Es, como tú bien dices, una redacción que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Me queda claro que la técnica legislativa y jurídica, pues, no es una de las virtudes de la Cuarta Transformación. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Yo te diría, Pascal, esta es la fórmula que anunció Arturo Saldívar en una conferencia matutina el día después de que la presidenta había dicho que no iba a la retroactividad. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Yo te diría, esta es una jugada muy tramposa, Pascal. La Corte ha distinguido entre dos tipos de leyes, las leyes procesales y las leyes sustantivas, y nos ha dicho que el principio de no retroactividad no opera al 100% tratándose de leyes procesales. Eso ya lo ha dicho la Corte, es un criterio discutible, pero ahí está. ¿Cuál es la trampa? Que esa primera parte de la redacción donde dice, al tratarse de una ley procesal, evidentemente se refiere a la ley de amparo, o por lo menos a estas reformas a la ley de amparo, lo que están tratando de decir es que como todos son cambios procesales,
pues entonces no pasa nada si aplicamos de manera retroactiva la reforma, no para las etapas que ya concluyeron, sino para las posteriores. Bueno, ¿por qué esto es, déjame ponerlo así, pues un argumento falaz? Porque está lleno de falsedades, Pascal. Porque no todos los cambios que hay en esta reforma, ni mucho menos todas las disposiciones que están en la ley de amparo, son normas procesales. Claro que hay muchísimas normas procesales. Si el Congreso hubiera dicho, oye, cambiamos un plazo de 14 a 15 días o de 15 a 14, uno diría, bueno, pues claro, eso es una norma procesal. Pero aquí sí hay modificaciones sustantivas. Sí. Aquí yo te diría, por ejemplo, la suspensión, Pascal, en la suspensión, por mandato constitucional, lo que tiene que hacer un juez es sacar una balanza y decir, a ver, por un lado, la apariencia de buen derecho. ¿Qué tan probable es que la persona tenga razón y que sí haya una violación a sus derechos? Y por el otro lado, ¿qué perderíamos si otorgamos la suspensión en términos del interés social? Esa es una ponderación entre derechos humanos y otro tipo de principios constitucionales. Eso evidentemente es algo sustantivo, eso no es algo meramente procesal. Lo mismo podríamos decir con el tema del interés legítimo. El interés legítimo es lo que nos dice es qué tan fuerte tiene que ser una afectación a nuestros derechos para que podamos abrir las puertas del amparo. Ahí también hay una dimensión que no es estrictamente procesal, es también sustantiva. En ese sentido, Pascal, yo te diría, no se pueden, por la doctrina y por la jurisprudencia de la Corte, no se puede aplicar de manera retroactiva normas que son de carácter sustantivo como las hay en este decreto. ¿Cuál es la trampa? Pues que están tratando de disfrazar como leyes procesales cambios que también tienen una dimensión sustantiva para decir, pues como ya dijimos por decreto que estos son cambios procesales, entonces no aplica el principio de retroactividad. A mí me parece que es una redacción, de nueva cuenta, que no se entiende, o sea, está muy mal redactada, la técnica legislativa es pésima, pero el argumento de fondo es una burda falacia, Pascal. Javier, me quedan 2 minutos. Preguntarte por último, ¿qué se pretende con esto? ¿Está dirigido a alguien, a un grupo? ¿Tiene un propósito evidente? ¿Qué dirías tú? Sí, a ver, yo creo que es obvio que el oficialismo tiene en mente algunas personas en particular, pues obviamente hay empresarios destacados. Yo creo que es obvio que el caso de Salinas Pliego no los tiene contento. ¿Por qué? Porque él ha sido un empresario que se ha defendido por las vías judiciales. Ya si tiene razón o no es otra cuestión. Yo creo que sí están pensando en este tipo de créditos fiscales. Pero ojo, Pascal, que estas restricciones van dirigidas a todas las personas. Nada más pensemos en el tema del bloqueo de las cuentas, ¿no? Esta es una facultad que se ha utilizado de manera absolutamente arbitraria. No es algo hipotético. Recordemos que Eduardo Medina Mora, que era ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo hicieron renunciar así el día sí. que lo meten a la lista de la UIF, porque claro, esto se puede utilizar contra opositores, contra la prensa crítica o contra cualquier persona. Puede ser un error, puede ser con dolo, puede ser con fines políticos o de cualquier tipo. Entonces, más allá de que haya algunas dedicatorias en particular, estas son restricciones que nos afectan a todas y a todos, Pascal. Bueno, pues veremos cuándo empieza a operar esto. Digo, todavía lo tiene que publicar el Ejecutivo, pero a partir de cuándo podríamos decir que esto ya veremos actuar esta reforma. Pues mira, el gran problema, Pascal, es que esto prácticamente va a entrar en vigor al día siguiente, ¿no? De que sea publicado en el diario oficial de la próxima semana, ¿no? Entonces, sí, a ver, yo te diría, pues es que en una de esas sí. Lo publicaban ayer en la noche, en una de esas lo publican, ¿no? O sea, es decir, yo creo que es cuestión de días y el primer artículo transitorio dice con toda claridad que entra en vigor al día siguiente de su publicación. Oye, entonces, en 30 segundos, ¿hay defensa? ¿Hay defensa posible? ¿Se puede recurrir a alguna instancia? Mira, teóricamente sí. De hecho, yo diría los jueces de amparo estarían obligados a dejar de aplicar esta reforma o las partes que sean inconstitucionales. Eso es lo que se llama el control de constitucionalidad de oficio. Sí. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que van a ser los jueces del bienestar o jueces vigilados por el Tribunal de Disciplina o la nueva Suprema Corte quien eventualmente resuelva esto. Jurídicamente es posible, políticamente cada vez es más complicado, ¿no? Pues Javier, te agradezco mucho, te mando un abrazo. Igualmente, querido Pascal, un abrazo muy fuerte. Gracias, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y abogado constitucionalista.